muy grandes. De acuerdo aquí, por ejemplo, en este pequeño grabado vemos la plaza en sus inicios, ¿sí? Vemos la balaustrada, perdón, medio destruida, que se encontraba ya, que era la que rodeaba la ciudad, rodeaba la plaza, y ya estaba un poco destruida esta pared, ¿sí? Porque era una balaustrada que tenía unas columnitas blancas muy bonitas, como más o menos se ve acá. Sí, pero con los años y la falta de mantenimiento pues se fue deteriorando. El primer jardín tenía forma de laberinto, es decir, tenía una forma irregular, pero ya para 1880, cuando se comienza a porfirizar el zócalo, ¿sí? Es cuando se da la forma ya definitiva. Es importante resaltar que estas dos fuentes que se encontraban acá conjuntaban la fuente central que se construyó, era una fuente totalmente redonda de mampostería, decorada con azulejos, pero fue muy efímera porque posteriormente se construyó justamente aquí un kiosco. Muchas fotos antiguas del Zócalo nos dan la cuenta de que había un kiosco de estilo árabe que fue construido precisamente por el arquitecto Tamariz Almendaro. Sí, este arquitecto fue uno de los introductores del estilo de la construcción con hierro en Puebla y fue el constructor también del actual Hospital Christus Muguerza, en la maternidad. Es por eso, él era muy fan del estilo árabe. Entonces se le ocurrió la puntada de colocar un kiosco de ese estilo aquí en el Zócalo de la ciudad y obviamente rompía completamente con el entorno colonial. Es por eso que en 1962, para conmemorar el centenario del 5 de mayo, las autoridades deciden quitarlo porque realmente rompía con el entorno y volver a traer la fuente de San Miguel a su lugar y ahora sí colocarla en el centro, pues como actualmente luce. Bien, a un costado vemos lo que es el asta bandera principal y lo más interesante e importante que debemos de recalcar y de comprender es la declaratoria de la ciudad de Puebla como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta declaratoria se hizo en 1987 y precisamente esa placa hace alusión a ese hecho. Dado que la ciudad de Puebla cuenta actualmente pues con una cantidad importante de edificios que son catalogados como monumentos históricos, y la ciudad misma, en su forma, en su trazo, y en su conformación y ambiente, son parte de un patrimonio, sí, que debemos de cuidar y de proteger. Entonces, ahora sí que un recordatorio que permanece aquí en nuestra plaza y precisamente nos dice, Puebla es una ciudad patrimonio, debemos de conocerla, debemos de comprenderla y sobre todo de cuidarla, porque no es lo mismo la ciudad de Puebla que la ciudad de Los Ángeles o Nueva York. Cada ciudad tiene su propia identidad, precisamente los habitantes hacemos esa identidad y es deber de nosotros como poblanos el informarnos, interesarnos también un poquito y también precisamente transmitirlo a nuestros hijos, ¿no? Entonces principalmente es el objetivo que tenemos en estos recorridos. Bien, vamos a partir entonces a través de esta cinta para internarnos a lo que es el atrio de catedral. O también se les dice las 4 estaciones. ¿Sí? Estas esculturas fueron regaladas por las distintas colonias de los vecinos que vinieron, digamos, ya extranjeros a hacer fortuna aquí y establecer pues ahora sí que sus negocios. En este caso, corresponde a lo que es la colonia alemana. Hay unos regalos de la colonia italiana, de la colonia inglesa y de la colonia española, me parece. Cada una de ellas representa las 4 estaciones. Son de estilo más que nada clasicista, sí, un poquito entrado dentro de la corriente medio porfirista, aunque a pesar de eso ya había pasado el porfiriato. Se colocaron en las 4 esquinas, pero hay una quinta hermana de estas que se encuentra en el Paseo de San Francisco, frente de la Cruz Roja. Hay una fuente que se llama la Fuente de los Cisnes y mucha gente ahí le dice la encuerada. Así le dice. Bueno, es que mi abuelita, yo soy oriundo de esa zona, ahí de la Cruz Roja. Entonces mucha gente dice, ay, ¿dónde te veo? Pues ahí en la encuerada, está enfrente de la Cruz Roja. Entonces, pero es porque ella está principalmente, pues, sin menos ropa que esta. Pero precisamente son de fundición alemana, sí, y fueron traídas a México en un barco, me parece que en 1900
1914 o 1918 por ahí, pero se terminaron colocando en 1920. Sí, son 4. Bueno, ahorita nada más eso. Esta es la única que pasamos a ver. Bien. Estamos de frente a lo que es el edificio que era conocida como la Casa de los Leones, que como les platico fue el lugar donde estuvo la primera iglesia. Ahorita que vamos a pasar a Catedral, vamos a hablar un poquito de la historia precisamente de Catedral. Entonces es importante que recalquemos que la catedral que ahorita conocemos y que vemos actualmente majestuosa aquí enfrente es la tercera catedral o iglesia principal que tuvo la ciudad. Dirán muchos, ¿y dónde estuvo la otra? Bueno, la otra iglesia estuvo precisamente aquí, de frente, donde actualmente se encuentra el atrio de la catedral. Sí, actualmente ya no existe, está totalmente destruida, aunque es muy posible que sus cimientos se encuentren debajo de lo que es la lonja o la plaza de la explanada del atrio. Sí, incluso algunos cronistas como Beitia, Mariano Fernández de Echeverría y Beitia, nos dicen que aproximadamente todavía para 1780, a casi comienzos de 1800, todavía estaban algunas paredes de la antigua iglesia construidas, pero que pues terminaron de mandar a derribar porque pues ya afeaban mucho la plaza principal. Entonces vamos a pasar de este lado, nos vamos a posar enfrente de lo que es la portada del perdón, vamos a ver de frente a lo que es la fachada, pero sí vamos a checar ahorita si no hay misa, vamos a aventurarnos a ingresar un poquito a lo que es el coro y el baldaquino o el ciprés, para no hacer mucha faramaya con todos los que somos, y vamos a hacer un pequeño recorrido alrededor de las capillas en silencio, ¿sí? Para que cada quien pueda tomar algunas fotografías, ¿sí? Y posteriormente vamos a salir por la puerta sur, ¿sí? Para pasar a lo que es la Casa de Cultura. ¿Sale? Bueno, vamos. Son 10 para la 1. Bueno. Pues sí. Muchas gracias. 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 A ver si un traguito. Sí. Ay, muchas gracias. Ahora sí que le echamos combustible. Bueno amigos, estamos principalmente, ahora sí que dentro del plato fuerte de nuestra identidad como poblanos. Quien no como poblano se siente orgulloso cada vez que ve pues en algún video o algo pues, una pasadita de catedral. Yo creo que es uno de los monumentos y uno de los edificios más hermosos de toda América Latina, no solamente de México, ¿sí? Y principalmente debe su fama y su belleza al trabajo y dedicación que a lo largo de más de 100 años le dedicaron los constructores de la ciudad de Puebla. Bien, como podemos ver, nuestra hermosa iglesia catedral, sí, se yergue impetuosa, ahora sí que con sus torres de más o menos de 70 metros de altura. Sí, bueno, algunos autores dicen que 76, otros dicen que tiene 72, otros le añaden 69 metros. En fin, son las más altas de América Latina, como se dice. Contrario a lo mejor a lo que mucha gente piensa, estas torres incluso superan en altura a las de Guadalajara y a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que únicamente tiene 65 metros de altura. Esta, en su remate más alto, alcanza los 74 metros, es decir, ahí donde está la punta de la cruz, hasta arriba, ¿sí? Y precisamente su estilo y su diseño de estilo herreriano, ¿sí? Ha pasado por distintas etapas de construcción. Como bien les comentaba, la primera iglesia que tuvo Puebla estaba ubicada al frente, digamos, de lo que era la Plaza de Armas, pero era muy chiquita y realmente como la ciudad estaba progresando rápidamente, ahora sí que fue insuficiente en su tamaño y en sus dimensiones para albergar a toda la gente que acudía a los oficios religiosos. Es por eso que aproximadamente en 1750 se toma la decisión de construir una nueva catedral o una nueva iglesia mayor, ¿sí? En ese momento la iglesia mayor estuvo construida, o bueno, documentalmente se tiene ahora sí que la creencia, o digamos la seguridad o la certeza de que estuvo construida en esta parte, y realmente era de muy reducidas dimensiones, ya que principalmente su objetivo pues era darle más que nada cabida al incremento poblacional que se estaba dando en su momento. Entre 1550 y 1580, esa iglesia que se hizo, según algunos cronistas y algunos viajeros, la mencionan que incluso se empezó a construir a partir de la misma fundación alrededor de 1540. Esa iglesia tuvo algunos detalles de su primera construcción.
Es decir, se hizo de piedra negra, se hizo dice Motolini en una de sus cartas, que se empezó a construir una nueva iglesia que se ve que pintaba para muy grande y muy hermosa, pero que a la larga resultó un poco defectuosa en su diseño. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en aquel entonces no se había construido bóveda sobre la iglesia. La bóveda es ese estilo de techo, ¿sí? Ahora sí que abovedado, ¿sí? Construido principalmente ya de forma definitiva, ¿sí? Con piedras muy livianas como piedra pómez, ¿sí? Para darle, digamos, que una sensación ahora sí, una sensación volumétrica de amplitud y permitir la entrada de luz natural. Sin embargo, esa iglesia, la primera iglesia, digamos que se construyó allá formalmente como catedral, o la segunda iglesia, era con un techo muy pobre, era un techo de paja, algunos dicen que era de artesón o de madera, ¿sí? Pero tenía constantemente problemas de humedad, ya que las lluvias hacían estragos todos los años y había muchas goteras, y sobre todo que en el mismo diseño de la iglesia, dada la defección que tuvo en su construcción, porque fue construida, digamos, de forma improvisada por indios que trajeron de Calpan, ¿sí? La iglesia empezó a tener fisuras, empezó a tener derrumbes y se volvió incluso muy peligroso oficiar misa ahí. Es por eso que en 1580 se le pide a los padres de la congregación de los filipenses en la Concordia que dieran su permiso, o pidieran, ahora sí que se pide el permiso de trasladar provisionalmente la iglesia mayor o la catedral y todo el cabildo catedralicio a la iglesia de la Santa Veracruz en su momento, que actualmente es la Concordia, ¿sí? Provisionalmente en 1580 y luego en 1601 me parece que funcionó como catedral alternativa, porque la iglesia que estaba aquí estaba en muy mal estado. Entonces, ¿qué pasó? Las autoridades dijeron, bueno, vamos a construir una nueva iglesia, una iglesia mejor, vamos a traer bueno, se hicieron gestiones con el rey, con el monarca español, para que mandara a un buen arquitecto, un maestro de obras de reconocido renombre, para que trazara la catedral, se hicieran los trabajos, digamos, bien y de entrada, y es por eso que la antigua iglesia quedó abandonada. Poco a poco se fue desbaratando, parte de sus piedras mismas fueron utilizadas para construir la nueva catedral, ¿sí? Y poco a poco, a lo largo de 50 años, se fue desmoronando, ¿sí? Y quedó libre todo este espacio. Antiguamente, cuando comenzó la ciudad de Puebla, este espacio que actualmente ocupa la catedral era ocupado por las casas de Martín Alonso Pérez, llamado el Partidor. Ese cuate fue el que se encargó de hacer la repartición de las tierras de todos los vecinos que llegaron a habitar la ciudad. Uno de los primeros habitantes, ¿sí? Él tenía sus casas aproximadamente en la parte donde está estas farolas, lo que es la Torre Norte, ¿sí? Y una parte y una sección de este lado, donde tenía sus huertas. Del otro lado, del lado de donde actualmente está la sacristía y donde está el ochavo, estaban las casas del obispo, ¿sí? Porque ahí es donde primero se construyeron las primeras casas del obispo. El primer obispo, Julián Garcés, ahí tuvo su residencia y ahí vivió. Incluso también su sucesor vivió un tiempo hasta que cuando él falleció, dictaminó que ese terreno, que estaba ubicada su casa, sí fuera donado para la construcción de una nueva catedral. Entonces, únicamente lo que tuvo que hacer el cabildo catedralicio, en ese caso, fue juntar limosnas, se juntaron limosnas del Hospital de San Pedro para comprarle a los descendientes de Martín Pérez su casa, ¿sí? Y una vez que compraron la casa, entonces procedieron a tumbar todo lo que había, ¿sí? Y dejar llano el terreno para que comenzara la construcción propiamente de la catedral, como hoy la conocemos, bueno, todo este espacio, ¿no? Porque realmente, originalmente dentro de la traza había como nosotros vemos aquí de frente, el portal largo, corrido, sí, con un pasaje al centro. También existió un pasaje al centro de esta manzana. Dice que a través del balcón de la casa que tenía el obispo, se asomaba para ver las corridas de toros que muchas veces reprobaban y las mascaradas tan famosas que tuvo la ciudad, ¿sí? Ya posteriormente, en años ya, digamos, ya más recientes, el obispo Alonso de la Mota de Escobar fue el que ya pasó la casa del obispo para este lado, donde actualmente, bueno, ya es el Palacio Federal, pero que fue el antiguo obispado y primer arzobispado, ¿sale? Bueno, vemos ahora sí que vemos el frente de nuestra catedral y podemos distinguir principalmente lo que resalta es la enorme portada. Sí, la portada es la llamada portada o la puerta del perdón. Esta puerta únicamente se abre en ocasiones muy especiales, ya sea, por ejemplo,
cuando fallece un obispo, bueno, en este caso ya un arzobispo, ¿sí? O llega un nuevo arzobispo, o por ejemplo cuando se trajeron las reliquias del obispo Juan de Palafox, que fue una fiesta muy grande para la iglesia, se abren las puertas, realmente se abre en ocasiones también, por ejemplo cuando viene el Papa, también se abre la puerta del perdón, se le dice puerta del perdón, ¿sí? ¿Por qué? Porque según cuenta o comentan que quien cruce la puerta va a recibir una indulgencia plenaria, es decir, va a ser perdonado de todos sus pecados, pero si viene con una contrición de corazón, no que nada más porque dije, ya me salvé. No, aquí es un poquito más, digamos que solemne, o esa era la intención de la construcción de esta portada. Bien, observamos que tenemos principalmente a los santos principales de la Iglesia Católica, que son San Pedro y San Pablo, ¿sí? San Pedro con las llaves del cielo y San Pablo con la espada para defender la fe, ¿sí? Están hechos de piedra de villería. La piedra de villería es una variante de mármol opaca, ¿sí? Muy blanca, muy bonita, porosa, ¿sí? Que sirve de contraste contra lo que es el negro o el color gris adusto de la cantera de catedral. Toda esta piedra que nosotros vemos fue sacada de una cantera que se ubica en el barrio de Chanenetla, ¿sí? Que se llamaba las canteras, una es la cantera del Diablo, la otra era la cantera de Hernández, y había otra cantera. Esas canteras actualmente están, La cantera del Rey. La cantera del Rey. Esas canteras actualmente son barranquillas, ya que vemos hay cubiertas de hierba y todo eso. Actualmente el lago de la Concordia, la laguna esa que construyeron enfrente del Estadio Zaragoza, está frente a donde estuvo una de esas canteras. Sí, la cantera del Diablo, la más grande y la más famosa, y donde está actualmente el Estadio Zaragoza, eso eran las canteras del barrio de Chanenetla, de donde se sacó la piedra para construir la catedral. Bien, observamos también que tenemos arriba de los santos, sí, tenemos dos escudos, sí, un escudo tiene lo que es un jarrón, tienen los escudos que son los jarrones de azucenas, que representan a la Inmaculada Concepción. Sí, son estos dos escuditos que vemos acá. Posteriormente, ya en el siguiente orden, las columnas son de estilo dórico, el primer orden, es decir, ¿qué es un estilo dórico? Bueno, las columnas griegas o las columnas clásicas romanas que se conocían en la arquitectura tenían diferentes estilos. Está el estilo dórico, que es la columna parejita, sí, con su acanalado muy bonito, y lo que es su remate sencillo, ¿sí? Posteriormente existió el estilo jónico, que ya es un poquito más elaborado, tiene un estilo como de pergamino en la parte de arriba, un roleo cuando se remata la columna, y el estilo etrusco me parece que no aparece aquí, pero que tiene ya unos cornizamientos más anchos y que le dan cabida a lo que es ya el arranque de un arco. Sí, o sea, son diferentes estilos de columnas. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, lo que es el estilo dórico y el estilo jónico. Sí, y posteriormente volvemos a ver en el tercer cuerpo un estilo dórico, es decir, hay una armonía dentro de lo que es la composición de la fachada. Posteriormente, en la parte superior observamos a los dos santos que tuvo la ciudad de Puebla, consagrados. Bueno, el santo de los españoles, que era Santiago el Mayor, sí, que lo vemos de este lado, sí, y a San José, sí, que viene con el niño Jesús, que principalmente San José fue uno de los patronos más venerados y más queridos por la sociedad poblana, ¿sí? ¿Sí? Bueno, posteriormente en la parte de arriba, en el ángulo de la ventana, observamos una inscripción que dice año de 1664, sí, que fue el año en el que se estrenó la fachada, cuando el obispo Juan de Palafox hizo el estreno de la catedral, porque ya se iba, sí, la estrenó, pero en ese momento, cuando él la estrenó, la fachada no estaba concluida, es decir, todavía no estaban las esculturas, ni tampoco estaba, por ejemplo, el toisón de oro, ni estaban las torres. Él nada más estrenó el puro frente, sí, de piedra liso y, digamos, sin tanta ornamentación más que las puras puertas, ¿sale? Bueno, de este lado podemos observar, ahí sí me voy a pasar un poquito a mi tumbaburros, sí, vemos lo que son, una es Santa Rosa de Lima, sí, esta es Santa Rosa de Lima, sí, que está recibiendo las rosas de la Virgen, sí, y tiene una inscripción, perdón, que dice Cordis mei rosa, o rosa de mi corazón. Ahí aparece, realmente ya cuesta un poquito de trabajo leerlos, sí, en algunas maquetas y reproducciones sí lo podemos leer, y de este lado observamos lo que es la transverberación de Santa Teresa. ¿Qué, perdón? La transverberación es un éxtasis, le decía que era una especie de experiencia mística en la cual ella
decía que su corazón era atravesado por flechas sirvientes a través de la experiencia mística que estaba ya teniendo, era un arrebato, por así decirlo. Y entonces, precisamente la inscripción que aparece ahí dice, vulneraste cormeu, o heriste mi corazón, ¿sí? Y dice, amor el langueo, me consumo de amor. Eso es lo que dicen las inscripciones de este lado, y de este lado la de rosa de mi corazón, y ahora sí que heriste mi corazón, llena de amor. Son las, digamos que, relaciones que tiene con estas santas, Santa Teresa y Santa Rosa. Debemos de destacar que Santa Rosa de Lima fue la primera santa latinoamericana, porque ella era del Perú, ¿sí? Entonces también su figura como santa era muy importante para la Nueva España, precisamente porque venía parte de ese arraigo o esa nueva generación para la iglesia, de decir, bueno, también América le está dando a Roma nuevos santos, nuevas atribuciones y nuevas contribuciones. Bien, de este lado observamos dos placas. Estas placas se construyeron o se colocaron en 1904, digamos que es el añadido más reciente de la catedral. ¿Por qué? Porque se construyeron o se colocaron para conmemorar, ¿sí?, la elevación de Puebla de obispado a arzobispado, ¿sí? Y en ellas podemos ver el nombre del primer arzobispo de Puebla, ¿sí? Y también por ahí está incluso el nombre en latín de Porfirio Díaz, porque durante su presidencia fue elevada la diócesis de Puebla a arquidiócesis, ¿sí? El primer arzobispo de Puebla fue Rosendo Huesque Pacheco. Sí, ahora sí que le tocó el momento en el que Puebla se volvió obispado a arzobispado, sí, y aparece también su nombre. Me parece que fue en febrero de 1904 cuando se hizo esta solemne elevación, digamos que ya se le subió de rango a la diócesis de Puebla. Vemos las dos torres, la torre norte, sí, esta torre norte es la torre vieja. ¿Por qué vieja? Porque fue la primera que se terminó, se terminó en 1698, perdón, 78, sí. Esta torre, con todo y sus cuerpos y lo que es el remate y sus campanas, que es muy importante resaltar, esa torre fue terminada y se le colocaron sus campanas, ¿sí? Sin embargo, dado que la construcción de la catedral se llevó muchísimo dinero, ¿sí?, y se hizo muy pausada, vamos a verlo, digamos, dentro de la exposición, la construcción fue muy pausada precisamente por la falta de dinero. Entonces, primero se construyó una torre y después, en 1768, es decir, 90 años después, se terminó la torre sur. Pero precisamente por esa falta de dinero, ¿sí?, por esa falta de financiamiento, ya no hubo suficiente capital para llenarla de campanas. Contrario a la leyenda o a la creencia de muchos que dicen que abajo hay una caverna o que hay un lecho de agua y que la torre se puede hundir y que por eso no tiene campanas, realmente la verdad es que, digamos, de forma llana y menos romántica, ya no hubo dinero para ponerle campanas, ¿sí? La campana María, la campana mayor, pesa 5 toneladas, más de 5 toneladas. Es la campana que se dice que subieron los ángeles. ¿Por qué? Porque no se hallaba forma o no hallaban explicación de cómo es que la habían subido. Lo que sí es cierto y se tiene la constancia es que, por ejemplo, cuando se construyeron las torres, el cuerpo del medio no estaba totalmente cerrado, sino que estaba abierto en un solo arco y por ahí se metió la campana. Ya se metió la campana y después le construyeron lo que es el remate del frente para que completar la fachada. Es por eso que la campana está encerrada ahí, ya no hay forma de sacarla. Precisamente gracias a ello, esa campana se salvó en la época de la Reforma, cuando vinieron los juaristas y bajaron gran cantidad de campanas de todas las iglesias para fundirlas, para convertirlas en parque y en balas, en cañones. ¿Sí? Por ejemplo, Catedral, precisamente por su importancia y solemnidad, es una de las pocas iglesias de Puebla que conservan sus campanas originales. Así es, tanto las campanas de la Catedral de Puebla como las de San Francisco y las de San José son las únicas iglesias de toda la ciudad que conservan por lo menos una, su campana mayor, originales. Ya todas las demás iglesias de toda la ciudad tuvieron, pues ahora sí que perder sus campanas precisamente a esos movimientos, ¿no? Y quedarse con campanitas o campanillas. Y ya con los años, los mismos vecinos, los mismos feligreses, pues han puesto dinero para volver a poner las campanas. Bien, lo que sí es cierto y es muy importante resaltar es que dentro de esta fachada, observamos del lado sur, hay un edificio. Mucha gente no sabe qué es. Bueno, esa es la antigua capilla de Aguadores. ¿Por qué Aguadores? Bueno, como teníamos enfrente lo que era la fuente de San Miguel,
el gremio de los aguadores. El ser aguador antes era un oficio pues básico, muy importante en la época colonial. ¿Por qué? Porque los aguadores eran los que le llevaban agua a las casas, porque casi nadie tenía la fortuna de tener agua corriente en su casa. Es decir, todos, si no es que la gran mayoría, pues tenían que ir por agua, ya sea a las fuentes públicas o bien a mandar a la gente o a sus mozos. Los aguadores, como actualmente dan los del agua, ahí igual llevaban sus jarrones con agua, iban a las casas y por una cuota, pues ahora sí que la gente les daba. Al ser una primera necesidad del agua, el gremio de aguadores pues era bien pagado y también era muy famoso. Entonces ellos se dieron el lujo de pagar y construir su propia capilla, ¿sí? Junto a catedral, para que ellos pudieran ahí escuchar misa y también no interrumpir cuando estuvieran pasando, por ejemplo, el cabildo catedralicio estuviera en sesión o hubieran algunos eventos importantes en catedral, ellos pudieran tener su misa o pudieran echarse su persinada y echar su monedita y todo. Y tan así que incluso ellos mismos tuvieron su propio osario, su propia cripta. Sí, entonces en la parte sur, de ese lado también hay un osario y también hay unas catacumbas, sí, donde también se sepultaron a muchos de estas personas que pertenecían a ese gremio y también a muchos indígenas que trabajaban y que también venían a misa a esa primera capilla. ¿Sí? Esa capilla como tal cayó en desuso después de la independencia de México, que a partir de 1850 se convirtió en bodega, ¿sí? Y se cerró el culto definitivamente en 1890 y se le cambió la fachada. Esta fachada que vemos ya es una fachada modernizada a finales del siglo XIX, ¿sí? Pero hay una sola foto antigua que muestra la fachada como tal antigua, ¿sí? También es muy importante resaltar que la Catedral de Puebla es la única catedral de América Latina que todavía conserva también el escudo de armas de España. Este escudo que observamos en la parte alta, sí es el escudo, el llamado toisón de oro. Sí, ese toisón o ese escudo fue tapado principalmente por lo mismo de que cuando quitaron el obelisco. ¿Por qué? Porque era una alusión a España. Y en muchas iglesias y catedrales lo que hicieron fue la barbaridad de picarlo. Es decir, agarraron el cincel y martillo y a picarlo y destruirlo. ¿Sí? En el caso de Puebla, la gente fue un poco más práctica y dijo, bueno, mejor no lo vamos a picar. Mejor echaron mezcla, echaron argamasa encima y colocaron una M y una V, que era el anagrama de la Virgen María. Dijeron, bueno, ya está. En 1930, cuando se hicieron trabajos de restauración de la fachada de la catedral, se descubrió que ahí estaba el toisón. Entonces rasparon, se hicieron su adecuado mantenimiento y lo redescubrieron. Entonces es la única catedral, de hecho, de América que todavía conserva su escudo de armas de España, porque precisamente pues a raíz de la independencia de las colonias, pues cada iglesia, catedral, pues mandaba a quitar las armas españolas de sus fachadas y en su lugar pues ponían ya sea o algo religioso o dejaban incluso el puro hueco, ¿no? Como en muchas iglesias del interior del estado que también tuvieron las armas españolas, o incluso también en Guadalajara, me parece, quedó picoteado. Algunos edificios también de la ciudad, sí, que tuvieron armas o que tuvieron algo que ver con la administración española, también tienen sus escudos picoteados. En ese caso de la Casa de la Aduana Vieja y también en la casa de junto a Raboso, la casa de Alfeñique, donde actualmente está el DIF. Esa casa también tuvo que ver con la administración novohispana y también tiene picoteado su escudo, ¿sí? Precisamente porque esa fue, digamos, que parte de la consigna a partir de 1824. Bien, creo que ya empezó misa. Ya. ¿Cuál fue primero, esta catedral o la del DF? No. No sé quién. Bueno, la Catedral de Puebla empezó a construirse en 1870 formalmente. Ya se tenían los planos, ya se tenía el terreno, pero se colocaron la primera piedra en 1580. La Catedral de la Ciudad de México tuvo 4 fundaciones, realmente no, fueron 3. Pero ahí el principal problema era el terreno. Como sabemos, la Ciudad de México está construida sobre un lago, ¿sí? Y a través de los años primero quisieron construirla donde estaba el obispado, se hundieron los cimientos y tuvieron que pasarla del otro lado, del lado de la calle de Moneda. Igual se hundieron y creo que la empezaron a construir en 1620 más o menos. Sí, pero ya la definitiva, incluso la Catedral de México fue concluida hasta 1828, 1829, ¿sí?
porque fue muy larga la construcción, muy penosa, precisamente porque tenía problemas estructurales desde su misma construcción. Entonces tuvieron que cambiar de lugar varias veces la catedral por lo mismo de los problemas del suelo, pero en cambio la ciudad de Puebla, pues al estar en tierra firme, no tuvo ese tipo de dificultades. Aquí tuvieron más dificultades de cuestión financiera, porque aquí no había lana realmente no tenía la riqueza, digamos, la ciudad como la capital, de pues darse el lujo de quitar y poner catedral. Cuando los planos, Okay. No, fue la Catedral de México fue cosecha de varios padres. Aquí el principal fue Berruecos, sí, el que, me fue su apellido, ya lo puse. No, es un diseño propio. Sí, me parece que fue Josué Berruecos, que también fue llamado por la corona a construir la Catedral de Lima, en Perú. Pero hay una leyenda que dice que están intercambiados los planos, pero lo cierto es que no es posible, porque cuando se comenzó a construir la Catedral de Puebla, sí, ya tenía su plano y su traza, y cuando mandaron a Berruecos a Perú, él dejó la obra, pero ya estaba empezada, ya estaba la traza, y él comenzó su proyecto nuevo allá. O sea, cada iglesia fue construida en intervalos cercanos, porque la de Puebla fue construida en 1580, y la de Lima me parece que empezaron a construirla en 1590, 1580 y tantos. Entonces no se llevan muchos años de diferencia, únicamente son parecidas porque fue el mismo arquitecto, pero no era el mismo arquitecto, se llamaba maestro de obras o maestro mayor, porque en ese momento todavía no existía ese cargo de arquitecto o ese tecnicismo. Bien, vamos entonces a pasar, si hay misa, entonces nos vamos a ir de este lado sobre la puerta norte para que la veamos. Vamos a cruzar en silencio catedral, vamos a rodear y nos vamos a ir por la puerta sur, la de San José. Que se comenzó a construir la iglesia de este lado, porque ahí se colocaron los andamios y se empezó a construir, digamos que a elevar el edificio. Nos encontramos en un sitio aproximadamente en 1914, durante la época de la persecución religiosa, ¿sí? Más que nada a raíz de que llegaron los generales carrancistas, y luego los zapatistas, y luego los carrancistas a tomar la ciudad, ¿sí? Ocurrieron varios disturbios que pusieron un poco inquieta a la población de la ciudad, principalmente la cuestión religiosa. Cuando entraron los carrancistas, llegaron en un plan demasiado agresivo y demasiado jacobino es la palabra. Llegaron a cerrar iglesias, sí, ahora sí, a sangre y fuego, a vaciarlas, a saquearlas, ¿sí? Y de hecho en esta parte de la catedral, desgraciadamente, incluso se dieron los últimos fusilamientos aquí, y fue contra religiosos. Sí, en esta parte de la catedral, es por eso que a lo mejor ahí aparecen algunos hoyitos, parece que son huellas de esos fusilamientos que escandalizaron mucho a la sociedad poblana entre 1914 y 1918. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, también aquí, en esta parte, en el tiro de la pared, ahí vemos que hay un rezamen en color blanco. Este fue un cañonazo que recibió la catedral. Fue un sin querer queriendo, porque vino por parte de las tropas al mando de Porfirio Díaz, que estaban ubicadas en el Cerro de San Juan, ¿sí? Y que lanzaron ahora sí que su artillería hacia esta parte, porque aquí es donde se atrincheraron los conservadores, cuando Maximiliano se vio obligado a refugiarse en Querétaro, ¿sí? A raíz de que se fueron las tropas francesas y austriacas, más que nada francesas, porque únicamente los soldados austriacos se quedaron a defender al emperador, pero se quedaron en Querétaro. Puebla era la ciudad más fuerte, ¿sí? En su momento para los conservadores, y precisamente se temía que de aquí salieran refuerzos a Querétaro para ayudar al emperador. Es por eso que Porfirio Díaz, ya de regreso, así que como quien dice, la República contraataca, regresó el 2 de abril de 1867, ¿sí? Y tal como hicieron los franceses, a partir del Cerro de San Juan, comenzó la contraofensiva, ¿sí? Y ahora sí que lanzó su artillería. En la esquina de los portales hay una placa que reza y que conmemora que el general Juan Crisóstomo Bonilla, de las tropas liberales, fue el primero en llegar aquí a ese punto de la ciudad en la madrugada del 2 de abril. Sí, porque el general Porfirio Díaz se encontraba ubicado en el Cerro de San Juan, desde ahí le estaba comandando a la tropa. ¿Por qué? Porque él, en su estrategia, fingió que había comenzado un ataque por el Carmen. Todos los conservadores se fueron para allá, y cuando vieron, realmente las tropas republicanas venían del lado de la 3.
aunque todavía no existía como tal la 3. Es por eso que a raíz de esa victoria se abrió la calle 3 Poniente y se le puso calle 2 de Abril. Así es como se llamó durante muchos años. Sí, y precisamente huella de ese hecho es esa pequeña cicatriz que tiene la Torre Norte. También hay otro cañonazo en una de las bóvedas de la catedral. También está ahí un hoyito, cayó afortunadamente no explotó, no se derrumbó la bóveda, sino que nada más pasó limpiamente el cañonazo. Pero ese cañonazo provino de uno de los baluartes del Cerro de Loreto, pero me parece no fue de Loreto, de Guadalupe, vino de allá. Sí, por eso pasó aquí, cayó de este lado, del lado norte. ¿Por qué? Porque aquí alrededor de esta catedral, este rejado que vemos nosotros no existía. Se empezó a construir en 1880, perdón. Es decir, es mucho más reciente de lo que nosotros pensamos. Antiguamente la catedral únicamente estaba rodeada por unos postes de hierro. Sí, y habían unos, se les llamaban pilastras. Habían tres pilastras que rodeaban la catedral. Había una pilastra de este lado de la esquina frente a la casa que mató al animal. Había otra pilastra en esta esquina donde está los angelitos del Ochavado, y había otra pilastra. Esas tres pilastras se quitaron en esos años y se trasladaron al Carmen, a San José y a San Francisco, pero ya desaparecieron totalmente. Entonces se comenzó a construir digamos ya el enrejado actual, pero en el sitio de 1867 las tropas conservadoras habían excavado alrededor de lo que es la plaza un foso. Ellos estaban atrincherados, parapetados, y ahora sí que dispuestos a la defensa. Su último bastión, digamos, fue la catedral. Pero precisamente porque ellos pensaban que en esa época y durante mucho tiempo ha sido costumbre que la catedral es una tierra sagrada, una tierra santa, y no se puede entrar con armas, ni se puede entrar la justicia, digamos, civil, a sacar a alguien ahí. Incluso comenta Juan de Palafox, cuando vino a Puebla a concluir las obras de catedral, se encontró con la sorpresa de que la catedral como tal, que se había comenzado a construir en 1580, estaba parada la obra. Sí, entonces la obra de la catedral únicamente llegaba hasta la mitad, más o menos, hasta donde comienza el arranque de la cornisa, ¿sí? Y todo el resto no existía. Y en su lugar adentro, los indígenas obreros que trabajaban ahí ya tenían sus casas, ya vivían, tenían a sus hijos y todo. Y pues dijo, oigan, ¿qué pasó? Y también igual muchos malhechores y rateros, digamos por así decirlo, se escondían ahí porque las autoridades no podían entrar a prenderlos. Entonces ya habían hecho ahí su refugio y se había vuelto una guarida, digamos, de malhechores. Eso molestó muchísimo al obispo Palafox, mandó a sacarlos, dijo, no, váyanse por ahí. Y obviamente que comenzó en su labor muy considerable, principalmente muy importante, porque él hizo en menos de 5 años lo que había tardado más de 80, que fue la culminación de la catedral. Bueno, vamos a pasar de este lado, hacia lo que es el sagrario y hacia la puerta de San Cristóbal. Es patrono de todas las entradas y salidas, así se les dice, es el patrono de las entradas y las salidas. Entonces, como está la fachada que da a la plaza principal, era la principal entrada, digamos, durante muchos años siempre ha sido la puerta, digamos, considerada principal, a pesar de que hay una fachada principal. Bien. Dentro de su composición podemos observar a los 4 evangelistas. Sí, tenemos a San Lucas, a San Mateo, a San Juan y a San Juan, San Mateo, San Lucas y San Marcos. Cada uno con sus representaciones, que es el águila, el toro, me parece, el león y el niño, ¿no? Que es San Mateo. Sí. También vemos igual trabajada en piedra de villería las efigies o esculturas de los monarcas españoles que reinaron durante la construcción de la catedral. Ahorita no me lo sé, pero sé que entre uno de ellos contaba, de hecho, originalmente tenía sus nombres, los monarcas, pero fueron borrados y ya nada más quedaron las puras caritas. Esta portada como tal fue construida por García Durango,
Sí, y es considerada como una de las tallas más soberbias dentro de la ciudad de Puebla, más que nada por su trabajo, lo que es el trabajo de la piedra, ¿sí? Lo que es digamos la filigrana que se hizo, lo que es la composición de los órdenes nuevamente dórico y jónico, ¿sí? Lo que es el remanente que se tiene en la parte superior con el óculo y la piedra de villería que la rodea, es muy rica y muy vistosa, contraria a la puerta sur que casi no tiene ningún adorno. Ahorita lo vamos a ver. Bien, esta puerta de San Cristóbal, si gustan, bueno. Bueno, ¿sí se escucha, verdad? Sí. Bueno, antiguamente, entrando a Catedral, por esta puerta se encontraba una peana de madera muy grande, aproximadamente de unos 3 metros de largo. Estaba grandísima la peana, ¿sí? Y en la parte superior se encontraba una escultura impresionante de San Cristóbal. El San Cristóbal debe su nombre, o es una de las atribuciones, al que porta Cristo. Sí, se cuenta la tradición, porque de hecho ya no está confirmado por la iglesia que haya existido alguna vez este santo, pero cuenta la tradición que un soldado, me parece, no, que era un gigante de lo que es Palestina, ¿sí? Se ganaba la vida ayudando a los viajeros a cruzar el río Jordán. Sí, entonces este gigante lo que hacía era que cargaba a la gente y se la llevaba del otro lado del río y la gente le daba su dinero, ¿no? Y ahí se ganaba la vida. En una ocasión le tocó ver a un niñito que se le acercó y el niño era muy pobre y muy humilde. Entonces a él se le hizo chiquito el corazón porque decía el niño que quería cruzar del otro lado para llegar con sus padres. Entonces, de buena fe, el gigante cargó al niño y lo cruzó del otro lado del río, pero se dio cuenta que a medida que avanzaba a lo largo del río, el niño pesaba cada vez más y más y más y más. Entonces, se le hizo increíble que un niño tan pequeño pesara tanto. Y cuando lo pasó del otro lado del río, el gigante le preguntó al niño, oye, ¿por qué pesas tanto? Y el niño le reveló que en realidad era Jesús y que él realmente estaba cargando todos los pecados del mundo, que por eso pesaba tanto. Entonces, a raíz de ese encuentro, el gigante se convirtió al cristianismo y se volvió San Cristóbal, que es el santo que porta a Cristo. Esa es una de las tradiciones católicas que caen sobre este santo. Entonces, este santo como tal se volvió muy famoso y por eso es que se le nombró el patrono de las puertas de entrada y salida, porque siempre entre los españoles era costumbre decir que alabado sea el que entra en el nombre de Jesús. Sí, incluso en algunos dinteles o en algunas partes de las puertas se colocaba ese nombre o una imagen de San Cristóbal para que la gente que entrara portara el nombre de Jesús y entrara con buenas intenciones o que entrara con buenas noticias a las casas. Bien. En este caso, sí, esa estructura tan grandísima estaba en la entrada, pero se dice que la esposa de Manuel Flón, conde de la Cadena, estaba embarazada en 1807 y vino a misa, pero ella fue de sus primeras, digamos que experiencias dentro de catedral, y cuando ella llegó no se esperaba encontrar una estatua tan gigantesca en la entrada. Fue tanto su espanto que ahí mismo se le adelantó el parto. Entonces, esa es la tradición y que por lo tanto Manuel Flón mandó a que quitaran la escultura. Dijo, no, esa cosa está muy fea, mejor llévense al otro lado. Y esa escultura fue se la llevaron hacia el barrio de Santiago. Ahí estuvo muchísimos años. Incluso ahí fue cuando se maltrató durante el sitio del 63, porque sacaron la escultura y la agarraron de trinchera, y le volaron un brazo, ¿sí? y quedó muy maltratada. Actualmente también se encuentra en el museo del sitio de los Fuentes. Entonces, de hecho, es la que te da la bienvenida. Entras y de frente está la monumental escultura. Casi uno de sus muslos es casi esto. Sí, y la tradición cuenta que esa escultura, sí, fue hecha de un árbol, de un solo árbol, sí, que era venerado por los indígenas en el Cerro de Loreto, sí, y que los padres le dijeron, no, ¿cómo van a rezarle a un árbol? Porque era idolatría. Pues mandaron a quitar el árbol, y ese árbol dice que añísimos estuvo en el obispado, hasta que un hábil carpintero se ofreció para hacer a San Cristóbal, y fue así como vino a dar primero la catedral, pero por lo mismo de que pues estaba muy gigantesca y causaba mucha impresión, la pasaron entonces a Santiago,
y ahora está en el Museo de los Fuertes. Entonces está la invitación, si tienen chance en la tardecita, a darse una escapada para conocerla, porque realmente está impresionante, ¿sí? Y en su lugar actualmente se encuentra un lienzo de San Cristóbal, aquí luego entrando a mano derecha, y también es un lienzo de enormes proporciones, ¿sale? Bueno, déjenme asomarnos, vamos a asomarnos a ver si se puede. Al pueblo en general los sacramentos y no se tuviera la interrupción o el riesgo de interrumpir en los actos sacramentales y de oficios que pues normalmente tenían dentro de catedral, ya sean ensayos de coros, que a veces hacían cabildo los mismos padres hacían el día de chantres, es decir, todas esas autoridades eclesiásticas trabajaban dentro de catedral, pero tenían su programa, sí, y muchas veces había quien se casaba, quien traía a su pequeño a bautizar, quien venía a lo mejor a velar a alguien, en fin. Entonces se construyó el sagrario principalmente para tenerlo, digamos, aparte de la catedral y un lugar, digamos, que sirviera de parroquia principal para la ciudad, ¿sí? Es por eso que se construyó el sagrario, se tomó una parte, digamos, una sección de catedral que se tenía planeada, sí, para que fuera la antesacristía, pero en lugar de ello pues se empezó a construir lo que es el sagrario, sí, y según comentan en algunos foros y se tiene algún tipo de constancia documental de que originalmente en el proyecto de Berruecos la iglesia iba a tener 4 torres, entonces este espacio también se había reservado para una torre. Pero pues desgraciadamente, bueno, ya conforme fue avanzando el tiempo y fueron avanzando las necesidades y los proyectos, se optó y se construyó lo que es el sagrario, y del otro lado se construyó la sacristía y el ochavo. Vamos a pasar exactamente enfrente de la sacristía y la capilla del ochavo, ¿vale? Bueno, venimos de este lado. Realmente podemos observar que la piedra es muy, de hecho es una fachada sumamente austera. Lo único que vemos los sobresalientes son el trabajo de las columnas de tipo salomónico, un poquito estriado, pero sin ninguna, digamos, gracia estética como fue, por ejemplo, el estilo barroco, que es un poquito más elaborado. Bueno, vamos de este lado. Conforman toda la acera, parte de lo que era conocido como el Seminario Conciliar Palafoxiano o Seminario Tridentino, ¿sí? En esta parte observamos lo que actualmente es el Palacio de Justicia, pero fue construido por el obispo Pantaleón Abreu, ¿sí? Álvarez Abreu, perdón, en 1766-67, perdón, para albergar lo que es el colegio de San Pantaleón. Es decir, antiguamente, digámoslo así, este era el seminario, era la calle del seminario, donde la gente, ahora sí que los que tenían vocación religiosa venían a formarse, sí, con las diversas cátedras. En este caso el obispo Pantaleón, sí, añadió lo que fue la cátedra de Derecho Canónico, sí, y Civil. Bueno, eran ahora sí que las aulas donde los jóvenes venían a tomar su formación eclesiástica y se complementó con el resto del seminario palafoxiano que fundó precisamente el obispo Juan de Palafox al fundir en uno solo el colegio de San Pedro y San Pablo y fundar el colegio de San Juan, San Pedro, San Pablo, y posteriormente se le añadió el de San Pantaleón. ¿Sí? Ya posteriormente, a raíz de las reformas del siglo XIX, de lo que fue las leyes de reforma y todo eso, pues estos edificios dejaron de ser propiedad eclesiástica para volverse propiedad civil y albergó en su caso este edificio, lo que es el Palacio de Justicia. Estamos enfrente también de lo que alguna vez fue lo que era el convento de San Jerónimo. Sí, ahorita digamos no está acá, digamos plasmado, pero el colegio de San Jerónimo abarcaba toda la manzana y esta calle antiguamente era conocida como la calle de las rejas, porque ahí se encontraba un enrejado a través del cual las monjas jerónimas se comunicaban con el exterior. Sí, ya posteriormente, cuando fue derribado lo que es el convento, sí, se comenzaron a construir los edificios que vinieron a dar paso, por ejemplo, al edificio María, que dicen fue el primer edificio con el elevador, ¿no?, de la ciudad, uno de los más modernos, y también lo que es actualmente el colegio José María Lafragua, la escuela José María Lafragua, perdón. Entonces, digamos, es parte de la misma historia de la calle, ¿no? De este lado, vamos a pasar del lado de lo que era el antiguo colegio de San Pedro, y
que actualmente es Casa de Cultura, y el Colegio de San Juan. Sí, el Colegio de San Juan es Casa de Cultura, y el Colegio de San Pedro fue el que fundó Juan de Palafox, ¿sí? Y que tiene en su frente lo que es los escudos de la Casa de Ariza, que era la casa a la que pertenecía Juan de Palafox. Entonces también aparecen ahí unos ángeles con los escudos de su familia y los escudos de España, y una pequeña placa que hace conmemoración al hecho. Y vamos a entrar directamente a lo que era el Colegio de San Juan. Antiguamente era San Juan Bautista, pero ya cuando vino Juan de Palafox y lo reformó, lo agrandó y lo mejoró, se volvió de San Juan Evangelista. Bueno, vamos a pasar. Bueno, perdón. Aquí tenemos la ventaja de que podemos contemplar y observar en mini, y más o menos gracias a lo que es los proyectores, las partes de la fachada de la catedral que les estaba platicando allá in situ, en el lugar. Sí, podemos observar, por ejemplo, ahí en la letra A nos indica lo que son las esculturas de los santos, ¿sí? San José, San Pedro y San Pablo, ¿sí? Lo que es la parte B, ¿sí? que simboliza lo que son los jarrones de azucenas, que es la Inmaculada Concepción, la portada de la Puerta del Perdón, ¿sí? Vemos lo que son el segundo orden, que son los santos Santiago y San José, ¿sí? Vemos el toisón dorado, o toisón de oro, que es la letra E, y la fecha, que es 1664 FESI, y ahí vemos a Santa Rosa de Lima, con su explicación, ahí está un poquito más correcta. Sí, y Santa Teresa, Santa Rosa, Santa Teresa, y aquí observamos ya lo que son las inscripciones: Domini Omnipotente Matri, o Madre Omnipotente de Dios, y Santo Publicátulo, que se dedica a esta santa obra. La Torre Norte y la Torre Sur. Y aquí ya nos observa, aquí en este lado podemos ver lo que son el Evangelio, sí, y lo que es la epístola, el Evangelio, el presbiterio, el coro. Es la ventaja de que el proyector nos va indicando las partes de la catedral. Bueno, podemos observar, por ejemplo, interesantemente, que aquí en esta parte tenemos un trazo original, ¿sí? Del proyecto de Berruecos, de cómo estaba trazado, cómo proyectaba construir la catedral. Aquí sí observamos, de este lado podemos observar que del lado de la 16 de septiembre, donde está el atrio, estaba planeado o planificado construirse un obispado, es decir, un edificio de enfrente o completamente conectado con la catedral, dado que Berruecos tenía planeado que la portada principal estuviera al norte, tal y como aparece aquí en este proyecto. ¿Sí? Es decir, según el proyecto de Berruecos, muy similar a la Catedral de México, por ejemplo, tenía su entrada principal por el norte y de este lado el obispado. ¿Sí? Y las 4 torres aparecen ahí. ¿Sí? Se tiene una torre norte, bueno, en escala torre norte, torre sur y las torres al oriente. Ahí se ven en esos pequeños círculos, son las escalinatas de acceso a las torres. Obviamente, como se fue Berruecos, entraron otros arquitectos como García Durango y todo eso, y le fueron dando otra conformación. Principalmente se debió la forma final que adquirió la catedral precisamente al proyecto que traía consigo Juan de Palafox. Sí, ahí vemos, por ejemplo, ya la correspondencia actual. Es un comparativo del plano de 1749 contra el de 1936, porque todavía en 1749 tenían planeado continuar con la obra de Berruecos. Lo cierto es que la fachada se terminó completamente hasta 1800, ¿qué? 1819, ya cuando se terminó todo. Se terminó tanto lo que es fachada, como se estrenó el ciprés de catedral. Bueno, pasamos de este lado.
Mucho gusto. Pues esta reflexión hipotética de cómo pudo haber sido la primera piedra que se colocó para construir la iglesia antigua, ¿sí? Es decir, la iglesia que existió donde actualmente está el acto de catedral. ¿Sí? Esta piedrilla no fue colocada ceremoniosamente, se le dijo, se hizo toda la conservación religiosa para poderla colocar. Realmente no es auténtica, es una réplica, pero que nos permite darnos una idea de más o menos qué dimensiones tenía y qué forma tenía. Lo que es cierto es que se dice, cuenta, me parece que aparece toda la información en la cartilla vieja, ¿sí? De Pedro López del Villaseñor, aparece la rosa, ¿sí? Esta descripción de la rosa, en un costado y en otro. Bueno, estaba en dos costados, ¿sí? La descripción de la rosa, porque fue la primera piedra que se colocó. Esto tiene su significado. Se supone que colocar una piedra no nada más era poner la piedra y ya se estaba construyendo el edificio, sino que tenía una connotación emocional, porque decían que estaban sembrando una flor o una rosa, ¿sí? Que esperaba la iglesia que floreciera y que enraizara en este nuevo territorio que se empezaba a colonizar. ¿Sí? Es por eso la importancia de la iglesia. Aquí, por ejemplo, podemos observar en este pequeño cuadro, ya lo vieron ahí en el Facebook, subí la foto, la ubicación original de la iglesia. Es decir, observamos que aquí se encuentra lo que era la casa de Martín Alonso Pérez, el partidor, y las casas del obispo. ¿Sí? Que a su muerte legó sus casas para que se construyera la catedral y esa parte se compró con limosnas de lo que era el Real Hospital de San Pedro. ¿Sí? Esta es la iglesia antigua, como podemos observar, fue de construcción muy austera, muy sencilla, simbólicamente muy similar a, por ejemplo, la sagrario actual. Cuenta con una espadaña para las campanas, no contaba con un campanario ni siquiera, y nada más estaba construida de tres naves, digamos las naves, son los corredores amplios que están cubiertos, ¿sí? En una iglesia que le da forma, ¿sí? Es una iglesia de tres naves, es una iglesia central con las dos naves, en su momento se ocupan para capillas procesionales o para las capillas fijas, digamos, como catedral, ¿sale? Aquí, por ejemplo, a eso me llama la atención y es muy interesante que el autor de este cuadrillo, no sé si tiene, pero se tomó la conciencia histórica de considerar que, por ejemplo, ya existía lo que era el hospital de San Juan de Letrán, sí, pero todavía no estaba fusionado, no era el colegio de leyes indígenas, exactamente es el Museo Amparo, sí, pero eran, digamos, dos edificios separados. Por ejemplo, acá observamos lo que era el convento de San Jerónimo. ¿Sí? Y aquí es el lugar donde estarían reflejados, donde se comunicarían las monjas jerónimas, lo que yo les platicaba. Tiene sus detalles, por ejemplo, únicamente es la edificio, pero existe, por ejemplo, lo que es aquí, en la planta alta, es este lugar. Porque precisamente Juan de Palafox tenía ahí un lugar, ¿sí? A reformar el edificio, igual, toda su proyecto, y ahora sí que hacen las diferentes direcciones. Aquí, por ejemplo, podemos observar, teníamos una iglesia antigua, ¿sí? Que posteriormente se empezó a derrumbar, que empezó a tener muchos problemas, ¿sí? De consolidación arquitectónica, y a la larga pues terminó siendo abandonada, tal como vemos aquí en esta representación hipotética, ¿sí? Mientras que la catedral ya había sido trazada y había empezado a hacer los trabajos. Cuando llegó el obispo, en Mendoza, en 1600, me parece que en 1600, pero no en 1626, ajá, porque en 1626. Cuando llegó el obispo Juan de Palafox, encontró la catedral así fue como él la encontró. Es decir, la obra estaba comenzada, pero únicamente hasta lo que era el arranque de la cornisa. Todo lo que es la bóveda, el techado, ¿sí? Lo que es la fachada principal, ¿sí? Y lo que son las accesorias, digamos, de las capillas, eso, no se habían construido, no estaban inconclusas. Y como ya les platico, en el interior de las capillas incluso llegó a encontrar a indígenas que vivían con su familia, que ya vivían, digamos, incluso hasta en el arancelamiento inicial, que no era posible que procrearan hijos dentro de la casa de Dios, ¿no? O sea, fue un escándalo para él, y como niño también dice que se habían refugiado varios malhechores, famosos, porque precisamente las autoridades civiles no podían entrar
a la iglesia para sacarlos. Entonces, él, decidido, porque es la palabra decidido, era un hombre de mucha acción, ¿sí? Juntó dinero, ¿vio de dónde? Incluso hubo bastantes problemas, por ejemplo, a la hora de colectar limosnas, hubo enfrentamientos abiertos, por ejemplo, con la orden jesuita, porque también ellos no querían pagar, ¿sí? Y hasta un poco más llegaron, digamos, a un determinado caso administrativo, porque este escándalo llegó incluso hasta la Corte Española, ¿sí? Y entre tanto, lo mismo para Fox, incluso tuvo que irse a Chiapas a refugiar por problemas que tuvo, pero él tuvo el dinero, pudo como pudo y pudo concluir, digamos, en un 85% la catedral, ¿sí? Lo que, por ejemplo, de 1625 a 1640 había estado completamente parada la obra. Incluso hay una anécdota que dice que había gente que pedía préstamo y le decía a alguien, dice, no, pues te va a pagar hasta que acaben de construir la catedral. Un dicho antiguo ahí, de que decía, pues nunca te va a pagar. Porque la gente, incluso imagínense la percepción de la gente en aquel entonces. Todos los poblados que vivían alrededor veían la catedral y decían, no, pues es una obra que pinta para mucho, pero no puede vivir. Pero llegó el obispo Juan de Palafox, le metió así que turbo, y en 8 años pudo avanzar toda la edificación casi de la catedral. Sí, Martón Sá es también recordado y conocido porque fue el autor del caballito de la Ciudad de México, el famoso caballo de la cultura ecuestre del monarca Carlos III. Me parece que fue apenas afectada por el escándalo que hizo de su restauración y todo eso. Esa misma escultura fue hecha por el mismo autor. Y dentro del baldaquino también se encuentra una imagen de la Inmaculada Concepción de María, ¿sí? Que también es obra de él, ¿sí? Entonces ese trabajo, ese vaciado tan importante, se encuentra dentro de catedral. Es cierto, se fue a Martón Sá y se quedó inconcluso su trabajo. El que lo vino a terminar fue José Manso Jaramillo, quien era un arquitecto poblano, ¿sí? Y como les comentaba, fue Manso Jaramillo el que le dio ese revival o moda, puso de moda nuevamente el neoclásico. Desgraciadamente José Manso Jaramillo también es conocido en Puebla porque vino a reemplazar muchos retablos barrocos, ¿sí? De las iglesias, por ejemplo, de la iglesia de Santa Teresa, de la iglesia de San Francisco, de la iglesia de Santiago, ¿sí? Los reemplazó y los puso neoclásico. Neoclásico quiere decir a semejanza o a similitud de los estilos que hay en Roma, en la antigua Roma, es decir, con columnas, este es el estilo ya etrusco, como les decía, ¿sí? Completamente clásicas, digamos, utilizando cornizamientos curvos, pero casi tendiendo hacia lo que es la linealidad y la monotonía. Es decir, el barroco, por ejemplo, en su expresión es muy curvo, muy exuberante, hay muchos motivos vegetales, hay muchas curvas, las figuras incluso tienen una sensualidad en su ropaje, o por ejemplo, una viveza. Y en cambio las esculturas clásicas son rígidas y que se adoptan más a las proporciones de la figura del cuerpo humano, más que a la expresión de la escultura en sí. Entonces el neoclásico se puso muy de moda a partir de la primera mitad del siglo XIX y entró en decadencia total a finales del siglo XIX, ya cuando empezó a ser reemplazado por nuevas corrientes como el romanticismo y otras corrientes artísticas. Pero en el caso de Catedral quedó completamente plasmado este estilo arquitectónico, y esta es la maqueta sobre la que trabajaron ambos, tanto Manuel Tolsá como José Manso. Así es. Y de hecho, también es importante recalcar, José Manso Jaramillo también es conocido en Puebla porque él fue el que realizó el traslado de la imagen de Jesucristo que estaba pintada en una pared anexa a la iglesia de San Pablo de los Frailes, la metió hacia adentro, en medio de un sitio militar que ocurrió de una rebelión, ¿sí? Y sin un solo muerto y sin ningún solo daño, pero con mucho trabajo. Y esa imagen se le conoce actualmente como el Señor de los Trabajos. Ahí en lo que es la 11 y la 10. Es muy famosa esa iglesia también, el Señor de los Trabajos. Nada, para complementar, es interesante y destacable de las obras pictóricas. De este lado, por ejemplo, podemos observar dentro de su simbología, sí, podemos observar en primer lugar, esta es una alegoría a la Virgen, ¿sí? Nuestra Madre, ¿sí? Aparece lo que es el Espíritu Santo y lo que es esta pequeña, no es el niño Dios, es la Virgen María. Sí, María Infanta, sí, que es reina del cielo, rodeada de lo que son los serafines y querubines,
¿sí? Y aquí aparece nuevamente siempre la referencia del jamón de Azucenas, que es la referencia a la Inmaculada Concepción de María, ¿sí? Es decir, que María fue concebida, sí, incluso que la misma María también fue concebida sin pecado original, es decir, que de la fábrica, digamos, venía ella sin mancha de pecado, ¿no? Y que se mantuvo siempre virgen. Esa es parte del dogma que tantísimo defendió la Iglesia Católica y que principalmente Puebla se proclamó bastión de ese dogma. Aquí tenemos algunos textos, por ejemplo, una adhesión de los vecinos de la ciudad de Puebla, en la que ellos se comprometen y firman que van a defender el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Sí, es una escritura antigua muy interesante porque nos narra precisamente esa adhesión de la gente, de los poblanos, por exaltar digamos que su catolicidad, su fervor católico, ¿no? Otro libro muy interesante son los Anales de San Juan del Río, sí, que es un texto que aparece también en español y en náhuatl, sí, que es una crónica muy interesante que la maestra Lidia Martínez, sí, Lidia Gómez Ávila, perdón, trabajó sobre él y el barrio de San Juan del Río es un barrio indígena que se encuentra a espaldas de lo que es San Francisco, entre lo que es Sonaca y San Francisco, en el Alto, está el barrio de San Juan del Río, y ahí hay varias crónicas, por ejemplo, de la elección de la parroquia de indios y de diferentes eventos que se fueron dando durante el siglo XVII, perdón, y que aparecen consignados ahí. Lo interesante y lo importante del texto es que aparece en náhuatl y en español, y con algunas pequeñas ilustraciones tipo códice que ilustran más o menos qué fue lo que fue ocurriendo. Y lo padre de este texto es que también, incluso nosotros tenemos la posibilidad de leerlo, porque está en español, ¿sí? Y también hay algunos otros textos importantes que pues, estaban guardados. Ahí lo podemos observar. Vemos otra vez nuevamente sus trabajos. Por el momento es muy importante el dogma de la Inmaculada Concepción. Tenemos a la Virgen María, Inmaculada Concepción, como por ejemplo la iglesia a su lado, ¿sí? Lo que es, por ejemplo, ella jugando sobre el demonio, quitándolo, ¿sí? Y sobre todo sobre la luna. Eso es muy importante dentro de las visiones, me parece, del Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis que aparece María siempre sobre la luna, ¿sí? Y esa es una constante tanto en todas las películas y la mayoría de las presentaciones de la Virgen, ¿sí? Que es la reina de los ángeles de Quina y Perón. Bueno, de este lado.